Hola queridos amigos, estamos en un nuevo programa de En Perspectiva y hoy tenemos con nosotros a David Calonge. Él es un chico de 23 años de Madrid, actualmente está cursando un máster de física nuclear, con lo joven que es, forma parte del Camino Neocatecumenal y de una asociación católica que se llama Ágape, de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. La verdad os hará libres, es una frase de ellos. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estás, David? Qué alegría tenerte con nosotros, que te busques tiempo para estar aquí un poquito. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Oye, y queríamos saber más de la asociación Ágape. ¿En qué consiste esta asociación? Pues Agape consiste en una asociación en la que la gente se reúne, ¿no? Es como un lugar de encuentro para toda la gente que quiera formar parte de la iglesia en la universidad, que ha terminado su formación en los colegios, en bachillerato y que sigue teniendo esa inquietud de querer llevar a Dios allá donde va. Pues Agape entonces surge como, pues eso, ¿no? Una comunidad en la que la gente pueda vivir su fe también en la universidad. Uy, qué maravilla. Bueno, entonces, lo forman, por lo que has dicho antes, gente de diversas universidades y facultades, ¿no? Eso es. La gente que forma Agape, pues tiene un amplio rango de personas, ¿no? Tenemos gente desde que estudian la carrera, gente que está haciendo el máster, gente que está haciendo el doctorado, gente que va a empezar la carrera. Y aparte pues de esa variedad, también dentro de los estudios, ¿no? Hay gente que está haciendo biología, gente que está haciendo químicas, físicas, historia, enfermeros. Pero sobre todo, la riqueza de Agape yo creo que está en ese primer punto, ¿no? de ser iglesia, en esa también diversidad que hay pues, de carismas, ¿no? Pues hay gente que es del Camino, hay gente que es del Opus Dei, hay gente que viene de los jesuitas, de las monjas de su barrio, y yo creo que sobre todo destaca eso, ¿no? Que Agape es en sí una pequeña comunidad, una pequeña iglesia en la universidad. ¿Y dónde, en qué sitio físico está Agape? ¿O hay varios sitios donde existe esta asociación? Pues esta asociación se encuentra en la Facultad de Físicas, en la ciudad universitaria de la Universidad Complutense, y, y tenemos un pequeño local y además estamos pues en cierta manera ligados a la Capilla de Ciencias, que se encuentra, que es una pequeña capilla de la Pastoral Universitaria que se encuentra en la Facultad de Químicas. ¿Y qué hacéis? ¿Os reunís un tiempo? ¿En qué consisten las reuniones? ¿Qué es lo que hacéis? Pues en este deseo de ser iglesia, de ser comunidad, pues yo creo que como cualquier comunidad se deben cuidar dos aspectos fundamentalmente. El primero de ellos es la formación, entonces realizamos charlas todos los viernes, a eso de la 1:30, pues de distintas temáticas. Este año la temática es Ven y verás, en el que hablamos un poco de la providencia. En un primer término, ven, pues cómo nos acercamos a Dios, y verás, pues una vez has acercado a Dios, pues ver esa providencia en tu vida, ¿no? Y esto lo realizamos a través de charlas y después pues también cuidar lo que es el grupo, la amistad. Entonces después de las charlas nos quedamos a comer, luego nos vamos a tomar algo por ahí. Y además de esto pues organizamos una convivencia anual, una semana en vacaciones nos escapamos por España, pues este año nos fuimos a la JMJ, el año pasado nos fuimos a Torre Ciudad, el anterior hicimos el Camino de Santiago. Y también las actividades que hacemos no se pueden desligar de la facultad, porque nosotros no dejamos de ser una realidad universitaria. Entonces también queremos aportar todo lo que podamos dentro de este entorno, ya sea pues con unas charlas de carácter más filosófico que hemos organizado, en la que los profesores las imparten los profesores y pues se genera un debate y es muy constructivo, y también abriendo las puertas a cualquiera que quiera participar en la asociación, quizá con actividades también específicas centradas para que todo el mundo pueda venir, como es un voluntariado, que hemos realizado varios, o torneos de pádel, torneos de mus.
y algunas actividades que también tenemos pensadas hacer. Qué bien. ¿Y la selección? ¿Hay un grupo más pequeño de universitarios que se dedican a hacer la selección de profesores? ¿O me imagino que son también de disciplinas, a lo mejor hay de derecho o hay filósofos, como has nombrado antes, o a lo mejor hay unas más específicas de ciencia, o no sé, ¿en qué temas os soléis centrar, o temas actuales? En las charlas de los viernes, que están centradas en lo que es los jóvenes que formamos parte de Agape, las charlas tienen pues un carácter espiritual. Entonces podemos hablar de la figura de Cristo en un entorno de la Trinidad, ¿no? Pues hacemos un bloque de 3 semanas que hablamos de la Trinidad y viene un sacerdote o viene un laico y habla de Cristo. Entonces la manera de contactar con la gente pues es totalmente participativa, ¿no? En Agape lo decimos un montón, no existe la gente que tiene poder, sino existe gente que tiene responsabilidad. Entonces es responsable de que salgan las cosas. Y en Agape todos somos responsables. Entonces si tú vienes un día a una charla y dices, me encantaría que este hombre que yo conozco, esta mujer, esta monja, este sacerdote, este matrimonio, venga y dé esta charla, pues lo comunicas y así se hace. Y luego en otro aspecto, en las otras charlas que he comentado, pues son charlas en la universidad y en concreto dentro de nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Físicas. Entonces las realizan profesores de la Facultad de Ciencias Físicas o en su lugar científicos en aspectos un poco que tienen que ver con la relación entre la filosofía, la ciencia y la fe. O sea que hay en dos ámbitos, uno el espiritual, que es de lo que os nutrís, ¿no? De que es formación y más espiritual, y otra que hacéis a nivel más amplio, que es la de los profesores. ¿Es así? Eso es. Ah, qué interesante. ¿Y estáis muchos? A las charlas de los viernes, claro, todo depende un poco de los horarios de cada uno, porque no es lo mismo el primer cuatrimestre que el segundo suele ser un poco más caótico, pero una media yo diría de en torno a lo largo del curso 30-35 personas. Y las charlas de estas que son más abiertas, o sea, todas las charlas son abiertas y cualquiera puede venir, pero yo entiendo que a no todo el mundo le parece interesante hablar sobre la virginidad de María en la Facultad de Físicas. Entonces, pues en esa línea pues abrimos el otro formato de charlas y en ese formato de charlas se suele llenar el aula magna de estudiantes y de profesores también. Yo calculo que unas entre 100 150 personas puede haber. Qué interesante. Y allá, para más personal, para un cristiano comprometido, ¿encuentras esa oposición a la hora de reunir o difícil mantenerte para ser coherente? ¿Cómo es en la actualidad? Yo creo que hay dos dificultades principalmente. La primera es con uno mismo y la segunda es con el entorno. Y me explico. La primera dificultad que he comentado es porque hasta ahora mucha gente, muchos cristianos, pues vamos a colegios en los que se empieza el día rezando y se acaba rezando, en los que el propio entorno te mueve a esto, ¿no? A rezar, a vivir la fe. Entonces sales a la universidad y esto no es así. Y entonces puedes tener una actitud de esperar que esto suceda. Ahí es donde entra la madurez que implica la propia universidad, ¿no? Pues antes, volviendo al colegio, tú antes en el colegio estudiabas mucho y sacabas buenas notas, y ahora en la universidad, ¿no? Antes tardabas media hora para ir al colegio y ahora quizá te has tenido que cambiar de comunidad autónoma para ir a la universidad. Entonces lo que quiero decir es que uno se da cuenta en la universidad de que no todo le es dado. Y entonces surge en él una madurez que le hace reflexionar y decir, oye, ¿cómo quiero vivir mi fe? ¿Qué recursos tengo? Y esa es la primera dificultad, ¿no? Y luego también el entorno, pues evidentemente no va a haber la misma recepción en la Facultad de Teología que en la Facultad de Ciencias Físicas. Pero igualmente no hemos encontrado una recepción negativa. Sí que es verdad que ha habido problemas y ha habido algún enfrentamiento, pues nos cancelaron una charla porque consideraban un poco que
que violaba ciertos derechos, una charla, pero bueno. Pero igualmente yo creo que eso, ¿no? Que son dos pilares. El primero de ellos es el más difícil, el que salga de uno mismo, vivir la fe en la universidad. Y luego el resto, las cosas pasan. ¿Qué te pueden hacer? ¿Cancelarte una charla? Pues la vida sigue, continúas. Pero bueno, al final tampoco creo que sea un entorno completamente hostil en el que nos tengamos que esconder, pero sí creo que como cualquier cristiano, ¿no? Tiene que tener esos signos de Cristo, ¿no? En los que entra la persecución. Yo por eso tampoco creo que sea bueno darle demasiado peso a ello. Yo creo que lo más importante es vencerse a uno mismo en estas dificultades y, y hacer algo más que lo que pueda venir del exterior. Si Dios quiere que salga adelante, saldrá, con los inconvenientes que hay. Y tú, por ejemplo, ¿cómo los jóvenes hoy en la universidad, cómo evangelizáis? ¿O qué se te ocurre? O simplemente, no sé, cómo... Pues yo creo que primero tenemos que querer. O sea, no creo que sea la mejor estrategia empezar, bueno, hablar de estrategias tampoco es. No creo que tengas que ir parando a la gente y creo que eso en la universidad, al final la gente lo que desea dentro de sí y lo que le mueve a todo el mundo es que le quieran. En ciertos niveles, pero todo el mundo quiere que le quiera. Y si tú le quieres, porque tú te sabes amado por Dios y puedes querer al otro, entonces en el otro nacerá la pregunta, ¿no? ¿Por qué me quiere así? Y ahí es cuando entra el testimonio, ¿no? Pero principalmente es el testimonio de vida, de este chico es distinto. Yo creo que esa es la principal misión del cristiano, pero también del universitario, ¿no? No ser alguien indiferente en la universidad, sino querer a tus compañeros, vivir apasionadamente la carrera, involucrarse en la universidad, para que la gente te vea y diga de dónde viene este amor, ¿no? Yo creo que esa es la primera fuente de evangelización. Que se note. Y también, por ejemplo, para ti, ¿la santidad es algo para otros o tiene algo que ver con los jóvenes también? Pues yo creo que la santidad no tiene edad. La santidad al final, cuando uno reconoce el amor que le tiene Dios y vive agradecido, para mí es eso, ¿no? La santidad. Vivir agradecido ante el amor de Dios. Y entonces, cuando uno se reconoce agradecido por el bien que tiene en la universidad, todo lo que recibe, que todos estos conocimientos le sean dados sin que no se le pida nada, simplemente se les son dados en las amistades, en los grupos que crea. Cuando uno vive todo esto agradecido a Dios, pues es luz en el mundo. Y yo creo que esto no tiene edad. Hasta un universitario puede ser santo y debe ser santo. Pero a mí me gustaría aclarar, porque hay veces que lo oyes, ¿no? La gente dice, no, no, yo santo no, porque es que eso es demasiado, no, no, yo lo normal. O sea, ¿qué es para ti la santidad o para un cristiano? Es algo muy sencillo, es descubrir que las cosas te son dadas, que no tienes que buscar nada, que el amor que Dios te tiene es tan grande que no lo tienes que buscar, que ya te es dado. Y cuando tú descubres eso, tu vida cambia y no tienes que hacer grandes obras, porque el amor de Dios se sigue derramando, independientemente de lo que tú hagas. Entonces, cuando uno descubre este amor y vive agradecido, pues de golpe quiere a sus amigos y de golpe se fascina por la universidad y no paga una clase y solo quiere aprobar, sino que quiere, ¿cómo es santo un universitario? Pues de esta manera, ¿no? Viviendo intensamente, apasionado este momento de la vida en el que todo le es dado y pues ¿cómo respondes ante todo esto que te es dado? Pues con gratitud. Yo creo que esto es la santidad. En esta línea, pues en Agape hemos descubierto pues este amor tan grande que Dios nos tiene, ¿no? Nosotros empezamos siendo un grupo de 5 en una sala pequeñita de la Facultad de Físicas y nos congregaba un sacerdote y nos daba charlas todos los viernes. Y vimos una grandeza, ¿no? En esta amistad, en este grupo, que queríamos para todos. Cuando uno descubre este amor, cuando uno descubre este bien, lo quiere para todos.
y poco a poco pues Dios fue enseñándonos cómo hacerlo, ¿no? Y así surgió Ágape, y de ser 4 o 5 a ser 40 en la última convivencia, y aunque fuese solo uno, no se trata de números, es este deseo, ¿no? De descubrir algo tan grande y querer que todos lo tengan. Yo creo que eso es un cristiano coherente en la universidad. Y la verdad que es una suerte, vamos, una suerte, no un regalo, el poder tener esa comunidad, como tú has hablado antes. Pero a las personas que tengan un hijo que va a empezar a ir a la universidad, a veces tienes miedo, ¿no? Es decir, es que el ambiente es contracorriente, me da miedo con quién se junte. ¿Qué le dirías a los padres y a los chicos que vayan a la universidad por primera vez? Yo les diría que miren la historia de la Iglesia. La Iglesia pervive porque es comunidad, porque es iglesia, es asamblea, ¿no? Entonces, en esa línea, le diría a los padres que sobre todo busquen que sus hijos vivan su fe en una comunidad, porque cuando uno descubre el valor de la comunidad, cuando va a la universidad, sigue viviendo esa fe en comunidad, se incorpora a la capilla de su facultad, se incorpora a las asociaciones que haya, o si no hay nada de eso, ese deseo de comunidad le hará crear algo nuevo. E igualmente le diría a los padres que no se preocupen, que se fíen de Dios, que también es padre y que se preocupa también por sus hijos, que a veces parece que se pierden en la universidad, pero si un padre se preocupa todo lo que se preocupa por su hijo y es limitado, no me quiero imaginar lo que se preocupa a Dios por cada uno de sus hijos. Yo también llamaría la confianza en Dios, ¿no? En hacer todo lo que uno pueda, sobre todo intentando que su hijo busque un grupo, busque una amistad, busque una comunidad, y luego dejándolo en manos de Dios. Sí, pero por ejemplo, en la docencia, los profesores, hay profesores que pensarán distintos, ¿no? Que en sus valores en cuanto a principios, lo mismo en filosofía, lo mismo en ciencia. Entonces, claro, lo de la comunidad es muy importante, pero esos son los miedos, ¿no? O las mismas amistades que surgen, como tú dices, de pasar de un colegio a un sitio mucho más abierto, pues esos miedos casi son irremediables, ¿no? Porque claro, no todo el mundo tenemos la perfección de formar bien a nuestros hijos antes de salir, o que hayan hecho su fe suya, y entonces en cuanto se quita ese salvaguarda que en los colegios, te enfrentas a algo más difícil. A ti se te ve que lo ves con tranquilidad, pasmosa. Sí, yo creo o sea, entiendo la preocupación porque tiene que ser un miedo grande, ¿no? Un sufrimiento. Pero hay que educar a gente que no sea, hay que educar fuera del pasotismo, ¿no? Si tú educas a tu hijo en la medida de lo que puedes para que se involucre, siempre hay cosas, siempre hay cosas. Y siempre hay un cristiano en todos los sitios, aunque sea solo uno. Y se nota cuando hay un cristiano. Entonces, ahora mismo también está habiendo pues un nuevo despertar, ¿no? En la universidad, las capillas están volviendo a nacer, y quizá también Agape es fruto de este. Eso es, ahora los estudiantes ya no se conforman, quieren ya tener su sitio, quieren tener su voz, y les diría que se involucren, que hay mucho que hacer. No vas a la universidad y te arrastra una ola, tú te tiras al río. Entonces, ve a la universidad, involúcrate, que hay mucho que hacer. Eso está muy bien. Bueno, claro, es que para los jóvenes, eso te quería decir, que para terminar, ¿qué dirías? Pero esto está muy bien, involúcrate, y busca a personas afín para poder unirte y poder también ser testimonio, ¿no? de la luz, de esa luz que llevamos dentro, ¿no? Por la fe. Y pues quería que te despidieras de lo que nos están viendo, de padres y jóvenes. Y bueno, eso, tú no tienes miedo, tú no has tenido miedo en la universidad para nada, ni aunque estés en ciencia, y aunque hay ambiente contracorriente, pues a lo mejor no tienes nada que ver con lo que se habla, pues de ideologías, de todo.
¿Tú has tenido problemas al respecto o es que es mejor callarse? ¿Cómo lo ves? Cuando hay cosas que no puedes pasar por ellas. Yo he tenido miedo. ¿Sí? Yo he tenido miedo, claro que he tenido miedo. Yo soy un pobrecillo, yo claro que he tenido miedo. Pero lo que quiero decir es que al final es más grande lo que viene detrás. Evidentemente vas a tener miedo, te va a dar vergüenza decirle a tu amigo es que voy a misa ahora, o aparecer con la ceniza en la frente, evidentemente. Pero yo creo que hay que superar ese miedo, ¿no? Porque si nosotros, lo que decía, ¿no? Tú en la universidad lo que ves es mucha relación muy pasajera, o se producen muchas relaciones tóxicas, también relaciones muy buenas, muchas amistades, y en el fondo todos lo que buscan es ser queridos. Y si tú, que eres un joven cristiano, que te sabes querido y amado por Dios, ¿cómo no se lo vas a comunicar al otro? Claro que te va a dar vergüenza, evidentemente, y te va a violentar, pero piensa en él, piensa que él, nadie le va a decir esto. Quizá eres el único que le pueda decir esto y le pueda animar. Entonces, tengo miedo, claro que sí, pero esto es más grande que el propio miedo, ¿no? Y también saber de Ágape, si eso, pues dónde encontrarla, si en la Facultad de Ciencias, tú dices que claro que para trasladarte se emplea mucho tiempo, me imagino que de otras facultades será difícil, ¿no? A no ser que organicéis algo en un sitio más cercano para otros, o qué pueden hacer para contactar con Ágape. Pues Ágape está en la ciudad universitaria, está a 10 minutos de Moncloa, en la Facultad de Física. Entonces nos pueden encontrar en Instagram con agape_UCM, y también pueden entrar en el grupo de WhatsApp escribiendo a través de Instagram, ¿no? Está abierto a cualquier persona y evidentemente sí, contamos con, o sea, vemos que no todo el mundo puede venir, o sea, tampoco está alejado, Ágape no es que esté especialmente alejado, está en mitad de la ciudad universitaria, está muy bien ubicado, y de hecho pues viene gente incluso de la Castellana, viene hasta Moncloa para Ágape, no creo que sea un problema la distancia, y nada, decir que todo el mundo está invitado, que no duden en escribirnos, en comunicarse con nosotros, y que los recibiremos con los brazos abiertos. Pues muy bien, David, nos quedamos con eso, con la invitación a todos los universitarios que estén por Madrid para sumarse a Ágape, que es la formación, hacerse fuerte en comunidad, y te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno amigos, pues con esto, con este testimonio de David nos despedimos de él y nada, animen a los que están en Madrid a unirse a la Asociación Ágape Universitaria, que merece la pena. Hasta el próximo programa. Gracias.